El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de las cuentas nacionales trimestrales correspondientes al primer trimestre del 2024. A cargo de la presentación estará Darío Ruiz Díaz, jefe de la división síntesis de indicadores de corto plazo. Como siempre, se podrán enviar preguntas, las cuales serán leídas y respondidas al final de la presentación. Muy buenos días a todos. Iniciamos la presentación de las cuentas nacionales trimestrales correspondientes al primer trimestre del 2024. La agenda de la presentación, en primer lugar, tenemos los principales resultados en términos agregados, seguidamente los resultados por el enfoque de la oferta, por el enfoque de la demanda, las revisiones de los cierres de trimestres anteriores, un comparativo de los resultados de la región y finalmente un resumen con las principales dinámicas observadas al cierre del primer trimestre del 2024. El PIB trimestral registró un crecimiento interanual del 4,3% en el primer trimestre del 2024. Asimismo, el Producto Interno Bruto sin agricultura ni binacionales también registró una dinámica favorable, creciendo interanualmente en 5,6%. Desde el enfoque de la oferta, el comportamiento interanual favorable se explica principalmente por los resultados positivos en los servicios, las manufacturas, la ganadería, la distribución de energía eléctrica y en menor medida la agricultura. Desde la perspectiva del gasto, los componentes con incidencias positivas han sido el consumo privado, las exportaciones netas y el consumo del gobierno. En términos desestacionalizados, el PIB del primer trimestre del 2024 se ubicó 9,6% por encima del nivel de referencia prepandémico 2019 Q4. Asimismo, el PIB sin agricultura ni binacionales también se ubicó 11,4% por encima del nivel de referencia prepandémico. Ambos indicadores mostrando una senda continua de crecimiento. En términos acumulados, entonces, al cierre del primer trimestre, tenemos el Producto Interno Bruto creciendo a una tasa del 4,3% y el PIB sin agricultura ni binacionales con un crecimiento del 5,6%. Recordemos que el 2023 el PIB total creció a una tasa del 4,7% y el PIB sin agricultura ni binacionales con un crecimiento del 2,8%. Por el enfoque de la oferta, en primer lugar tenemos los resultados para la actividad agrícola y conforme a las últimas estimaciones de la campaña agrícola 2023-2024 proveídas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la actividad registró un leve crecimiento interanual del 0,4%. El resultado interanual del trimestre fue explicado por los mayores niveles de producción estimados para el maíz, la caña de azúcar, el algodón, poroto, canola y la yerba mate. En segundo lugar, la actividad de ganadería forestal y pesca y minería presentó un crecimiento interanual del 4,9%. La ganadería verificó un desenvolvimiento interanual favorable, explicado por el mayor nivel de faenamiento de bovinos, aves y por la mayor producción de leche cruda y huevos. Sin embargo, en este trimestre, el comportamiento positivo fue mitigado por la reducción del faenamiento de cerdos. Asimismo, las actividades de forestal, pesca y minería mostraron resultados positivos en el primer trimestre del 2024. La actividad manufacturera verificó un crecimiento del 5,5% con respecto a igual periodo del año anterior. Las actividades que incidieron positivamente en el resultado del trimestre fueron la producción de aceites, carnes, molinerías y panaderías, bebidas y tabacos, textiles y prenda de vestir, cueros y calzados, químicos, maquinarias y equipos, productos metálicos y fabricación de minerales no metálicos. No obstante, este resultado fue atenuado por las variaciones negativas registradas en la producción de azúcar, lácteos, maderas y fabricación de metales comunes.
La actividad de electricidad y agua mostró un leve crecimiento del 0,8% en el trimestre. En tal sentido, la generación de energía eléctrica de las binacionales mostró una caída interanual que se explica fundamentalmente por el menor caudal hídrico del río Paraná con relación a igual periodo del año anterior. No obstante, la distribución de energía eléctrica mostró nuevamente un comportamiento interanual favorable en el presente trimestre. El sector de la construcción presentó nuevamente una caída del 2,1%. No obstante, se verifica una moderación en la caída comparada con los trimestres anteriores. El comportamiento del trimestre estuvo influenciado por el menor ritmo de ejecución de las obras, tanto privadas como públicas. En tal sentido, se ha observado una disminución en la demanda de los principales insumos empleados por el sector, sobre todo la parte importada de cemento, asfalto y varilla. Finalmente, los servicios registraron un aumento interanual del 5% en el primer trimestre del 2024. En el comportamiento interanual se registraron desempeños positivos en los servicios de intermediación financiera, servicios a los hogares, restaurantes y hoteles, servicios a las empresas, comercios, servicios gubernamentales, servicios de transporte y servicios inmobiliarios. No obstante, mostraron resultados negativos las telecomunicaciones y los servicios de información. Finalmente, los impuestos a los productos también mostrando una dinámica importante en el trimestre con un crecimiento interanual del 12,3%. De vuelta en términos agregados, el PIB total creciendo a una tasa del 4,3% y el PIB sin agricultura ni binacionales a una tasa del 5,6%. En términos de estructuras, el 47,2% del PIB en este primer trimestre del 2024 lo representan los servicios, el 18,9% las manufacturas, la agricultura con una participación del 9,8%, con una participación del 7,6% los impuestos a los productos, la actividad electricidad y agua participando con 7,4%, la construcción con 6,1% y finalmente la actividad ganadería, forestal, pesca y minería con una participación del 3%. En términos de incidencia, el 4,3% de crecimiento interanual se explica principalmente por los servicios con una contribución del 2,3 puntos porcentuales. Las manufacturas también contribuyeron positivamente un punto porcentual, los impuestos a los productos 0,9 puntos porcentuales, la ganadería, forestal, pesca y minería junto con la actividad de electricidad y agua con una incidencia positiva del 0,1 punto porcentual, la contribución marginal pero igual positiva de la agricultura y finalmente una incidencia negativa de la actividad de la construcción incidiendo en menos 0,1 puntos porcentuales. Indicadores sectoriales dan cuenta de un crecimiento del 6,4% en el índice de ganado vacuno, explicado principalmente por los mayores faenamientos tanto en la parte de frigoríficos como en la parte de mataderos. La generación de energía eléctrica de las binacionales presentó una caída en el trimestre del 9,8%. Asimismo, la importación de asfalto continuó mostrando una importante reducción interanual en el primer trimestre del 2024, cayendo a una tasa del 35,1%. La producción total de cemento presentó un incremento del 1,7%. Esto se explica sobre todo por la producción nacional con una dinámica muy favorable. En contraste, las importaciones registraron caídas muy relevantes en este primer trimestre del 2024. Con estos antecedentes y en términos acumulados, entonces la agricultura crecería en este primer trimestre al 0,4%, ganadería, forestal, pesca y minería 4,9%, la manufactura 5,5%, electricidad y agua 0,8%, la construcción
menos 2,1%, los servicios 5%, impuestos a los productos 12,3%, y como ya había mencionado, el PIB total 4,3% y el PIB sin agri ni binacionales 5,6%. Por el enfoque de la demanda, tenemos los principales resultados. En primer lugar, el consumo total creciendo a una tasa del 4,7%, explicado por el consumo privado con una dinámica favorable del 4,8% interanual. También acompaña en este trimestre un crecimiento del 4,4% del consumo del gobierno. Por el lado del comercio exterior, las exportaciones de vuelta creciendo a una tasa del 8,2%, asimismo también las importaciones de bienes y servicios con un crecimiento del 5,1%. Con respecto a la formación bruta de capital fijo, se observa un crecimiento del 3,4%, rompiendo trimestres consecutivos de caídas. En términos de estructura, entonces, al cierre de este primer trimestre, el consumo privado representa el 61,1%, la formación bruta de capital fijo, una participación del 19%, el consumo del gobierno del 10,9%, la variación de existencia 6,5% y finalmente las exportaciones netas con una participación del 2,5%. En términos de incidencia, el 4,3% de crecimiento del trimestre se explica principalmente por el consumo privado con una incidencia positiva del 2,9 puntos porcentuales, seguido por las exportaciones netas que también contribuyeron positivamente en 1,2 puntos porcentuales y el consumo del gobierno con una incidencia positiva del 0,5 puntos porcentuales. No obstante, la formación bruta de capital con una incidencia negativa del 0,2 puntos porcentuales. El consumo privado continuó expandiéndose, de vuelta mostrando este crecimiento del 4,8% que se explica principalmente por la dinámica favorable de los servicios, en donde tenemos crecimientos en el consumo de servicios de transportes, electricidad y agua, servicios a los hogares, telecomunicaciones y restaurantes y hoteles. En términos de incidencia, en segundo lugar, tenemos la contribución positiva de los bienes durables, donde se observaron dinámicas favorables en la parte de electrodomésticos y electrónica, vehículos automotores y muebles para el hogar. En tercer lugar, tenemos los bienes no durables, donde tenemos crecimientos de productos químicos, farmacéuticos y en la parte de combustibles y lubricantes. Y finalmente, y en menor medida, los bienes semidurables, donde se verifican crecimientos en la parte de cueros y calzados y en la parte de productos de papel. La formación bruta de capital fijo mostró un crecimiento interanual del 3,4%. Este crecimiento se explica principalmente por la incidencia favorable de la inversión en maquinarias y equipos y en la contribución también positiva de los productos metálicos. No obstante, este crecimiento favorable de estos dos componentes iniciales fue atenuado por la retracción en la parte de las inversiones en construcción. Los datos de comercio exterior dan cuenta justamente de un crecimiento del 8,2% en las exportaciones de bienes y servicios, que se explica principalmente por los aumentos en las exportaciones de sojas, aceites y harinas, en tanto que registramos caídas en la parte de electricidad, maíz y la parte de los servicios. Componentes principales de las exportaciones, vemos que la exportación de aceite de soja creció a una tasa importante del 121,5%, el trigo también incrementándose a una tasa del 65,6%, la soja 53,1%. No obstante, tuvimos resultados negativos en las exportaciones de carne bovina, que cae levemente 1,6%, las exportaciones de electricidad cayendo
creciendo a una tasa del 30,3% y las exportaciones de maíz también con un resultado negativo del 34,4%. Por el lado de las importaciones de bienes y servicios, el resultado positivo del 5,1% se explica principalmente por la parte de maquinarias y equipos y por las mayores importaciones de combustibles y lubricantes. No obstante, se observan caídas en las importaciones de servicios. Por componentes, en la parte de maquinarias, aparatos y motores, observamos en el trimestre un incremento del 25,7%. Asimismo, las importaciones de combustibles y lubricantes también se incrementaron en 18,7%. En términos acumulados y al cierre de este primer trimestre del 2024, entonces tenemos los siguientes resultados. El consumo total creciendo a una tasa del 4,7%, el consumo privado 4,8%, el consumo del gobierno 4,4%, la formación bruta de capital fijo 3,4% y la formación bruta de capital total una leve caída del 0,9%. Las exportaciones con una trayectoria favorable, creciendo 8,2%, asimismo también las importaciones con un incremento del 5,1%. En este trimestre no se realizaron revisiones de los cierres de años anteriores, manteniéndose los resultados ya publicados anteriormente. Los resultados de la región a cierre de este primer trimestre del 2024 dan cuenta de que la economía paraguaya está encabezando el crecimiento con un 4,3%, seguido por Brasil, que crece a una tasa del 2,5%. Chile con un crecimiento del 2,3%, Perú 1,4%, Colombia 0,7%, Uruguay 0,6% y finalmente Argentina con un resultado negativo del 5,1%. Finalmente dejamos un resumen pormenorizado de los principales resultados observados al cierre de este primer trimestre a consideración de los lectores.